Impacto, más allá de la noticia. Preside por la inhibición del doctor Carlos Mayer Espinosa, el doctor José Manuel Sevilla integra y por el debate entre los unidos iniciados por el miércoles. Asimismo, la presente audiencia se encuentra registrada disciplina de video, para lo cual se solicita la parte concurrente que se acrediten, comenzando por el señor representante del Ministerio Público. Si me quiero precisar de que en el presente caso existen 4 casos sentenciados. Estamos hablando de Tomás Marcelo Polo Ágape, quien era el alcalde, de José Neftalí Vega Díaz, ha sido el jefe de obras y administrador, Alex Mesía Bocanegra Meléndez, asesor legal, y a quienes se les imputa pues que entre noviembre y diciembre del 2010, a escasos 30 días de que finalice la gestión, haberse coludido con el extranjero Juan Raúl León Flores, que era el gerente de la empresa IFE, con la finalidad de direccionar y favorecerle una obra sobrevalorada del puente Huanchuy por el monto de 63.859, en el que se había determinado una sobrevaloración de 38.650. Esto así en resumen es la imputación concreta que se efectúa en el presente caso. Bueno, en esa medida, conforme se tiene la sentencia absolutoria, el asesor legal Alex Mesías Bocanegra Meléndez fue absuelto. En tal sentido, contrariamente a lo opinado por el juez, la Fiscalía considera que tanto el hecho como la responsabilidad sí se encuentran debidamente acreditadas, y es por esa razón que en la presente audiencia consideramos corroborar y acreditar los hechos y los medios de prueba que han sido ofrecidos en el juicio oral, y que para el Ministerio Público se entiende que sí acredita la responsabilidad penal del asesor legal. En ese sentido, vamos a ofrecemos determinar que el asesor legal sí tenía el nexo funcional específico que según el juez no lo tenía. Bueno, puntualmente ese es el punto que vamos a acreditar, toda vez de que en mérito a esa falta de elemento objetivo habría sido absuelto. En consecuencia, acreditado sea este punto, consideramos que debe de declararse nulo ese extremo de la sentencia condenatoria. Eso es todo, gracias. Si bien es cierto, pues, hay una conclusión que los sentenciados, incluso el señor José Vega Díaz y el señor León Flores, han confirmado que efectivamente hubo un acuerdo entre ellos, una concertación. Sin embargo, pues, respecto al patrocinado, la Fiscalía no ha logrado acreditar esa doble vinculación que conlleva este tipo de delito, ¿no? Por tal razón es que el juez, en primera instancia, ha declarado absuelto al patrocinado en vista de que no se ha logrado acreditar la responsabilidad del patrocinado, ¿no? Pues esta no se encuentra dentro de la doble calificación funcional que señala la doctrina en este tipo de delitos. Lo siguiente es función pública, lo cierto es que fue contratado como asesor legal externo, y sus opiniones no tenían o no llevaban a un presidente o a que esto sea vinculante. En ese sentido, señor magistrado, solicito que la apelación interpuesta por el señor representante del Ministerio Público se desestime y se confirme la resolución número 16 que contiene la sentencia que absuelve el patrocinado. Declarar en esta audiencia. Por lo tanto, pasamos a los alegatos de clausura. Señor fiscal, ¿qué tipo solicita una resolución de clausura? Queremos acreditar, consideramos que está aprobado esa doble vinculación por el cual este procesado ha sido absuelto. Bueno, entendemos que hay una errónea valoración de parte del juez, toda vez de que cuando absuelve fundamenta su absolución puntualmente en ese aspecto, de que como asesor legal la opinión que habría emitido no sería vinculante, que además no tendría ninguna función dentro del proceso de contratación. Bueno, ese punto en concreto no es exacto, y no es exacto por el siguiente motivo. Primero, considero pertinente aclarar que existen dos tipos de procesos de contratación tanto de obras o de servicios. Existe un proceso ordinario
en el que si estaríamos en ese contexto, en efecto, la opinión legal sería pues meramente referencial y no vinculante. Pero en este caso estamos frente a un proceso de contratación vía exoneración por situación de emergencia. Entonces eso nos obliga y nos remite a revisar la ley de contrataciones y el reglamento de contratación. En el artículo 21 se establece claramente que para determinar, el artículo 23, para determinar la situación de emergencia, se necesita obligatoriamente un dictamen técnico y una opinión legal. O sea, esto significa que no se puede declarar la situación de emergencia si no existe estos dos informes. Esta disposición además es congruente con lo dispuesto en el artículo 134 y 135 del reglamento de la ley de contratación, en el que cuando determina el procedimiento de este proceso de la declaratoria de emergencia, exige que necesariamente tiene que tener esta opinión técnica y además la opinión legal, sin los cuales el alcalde, como titular de la entidad, no puede declarar la situación de emergencia. Entonces, tenemos que normativamente se ha determinado que en este caso concreto de la exoneración de proceso se requiere la opinión vinculante de la opinión legal. En ese sentido, la función o la condición de funcionario público está acreditado con el contrato de asesoría legal, que eso en ningún momento ha sido puesto en duda ni en cuestión. Lo que estaba en cuestión era el nexo funcional específico, o sea, la función vinculante respecto a la emisión de la declaratoria de emergencia. Como acabamos de señalar, normativamente sí es vinculante, porque sin ese dictamen hubiese sido imposible que se disponga y se declare la situación de emergencia. En ese sentido, en este punto, existe pues una errónea valoración de parte del juez y por tanto la absolución no es, digamos, correcta. De igual forma, seguro que nos van a señalar de que dentro de la casación 841 del 2015 de Ayacucho señala de que los defectos administrativos dentro de los procesos de exoneración son procesos que no generan relevancia penal, toda vez de que es un proceso muy rápido de acuerdo a ese contexto. Bueno, eso es lo que dice en efecto la casación 841 de 2015. Sin embargo, cuando esta casación o la Corte Suprema, cuando hace esta evaluación, hace una evaluación dentro del contexto de que el proceso de la declaratoria de emergencia ha sido pues real. O sea, si en efecto es real el proceso de la declaratoria de emergencia, en efecto va a existir una serie de defectos o errores administrativos que van a ser subsanables. Pero en este caso concreto, la declaratoria o la situación de emergencia era inexistente. O sea, ha sido un fraude la emisión de la declaratoria de emergencia. Por tanto, la casación 841 del 2015 en este caso en concreto pues es inaplicable, toda vez de que, como acabo de señalar, el proceso de la declaratoria ha sido fraudulento. Finalmente, lo que en todo caso estaría en cuestión sería la responsabilidad o algún hecho concreto para determinar su responsabilidad. Y tenemos un hecho, en todo caso, en un eventual caso de declararse la nulidad, se va a discutir este punto, y tenemos un hecho bastante fuerte que pueda determinar, o consideramos que determinan su responsabilidad. Esto debido a que la declaratoria de emergencia, respecto a la opinión legal, está precedida
de una opinión técnica. O sea, tiene que presentarse la situación o la causal de emergencia para que el abogado emita una opinión o un dictamen legal. En este caso, el abogado emite el informe 026 del 2010, que es de fecha 29/11 de 2015. Sin embargo, resulta que el informe técnico es del día siguiente. No puede ser pues que emita una opinión legal con fecha anterior, desconociendo qué hecho o qué circunstancia había sucedido como para generar esa situación de emergencia. De igual forma, se tiene que, dentro del plan de contrataciones, o perdón, dentro de del plan anual de contrataciones de efecto de obras, ese puente Huanchuy era una obra que ya estaba previsto desde inicio de año, y consiguientemente la función del abogado era precisamente esa, de conocer qué obras estaban planificadas en ese año. Ya se había dispuesto la adquisición de los troncos para ejecutarse esa obra. Entonces se tiene que existe pues una suerte, o perdón, una circunstancia de actos colusorios con las cuales ha existido una voluntad de parte del asesor legal en este proceso de contratación para beneficiar a este extraneus, toda vez de que la declaratoria de emergencia genera la contratación directa. En esa virtud consideramos que se encuentra acreditada ese error de valoración de parte del juez, y consideramos por tanto que debe declararse la nulidad en ese extremo de la sentencia. Eso es todo lo que voy a decir. Para que se dé un mantenimiento como el que se estuvo verificando, incluso el mejoramiento del puente Huanchuy, se debe haber tomado en cuenta. Le decía que existe un total desconocimiento por parte del Ministerio Público de las normas de corporación del Estado. Pues para que se haya dado este mantenimiento, ha pasado por dos circulares, ¿no? Los actos preparatorios y los actos ejecutorios. Los actos preparatorios, como bien señala el señor fiscal, no estuvo contenido en un informe técnico y en una acta de presentación del Consejo de fecha 29 de noviembre de 2010, en donde se aprueba este mejoramiento. Ahora, estos actos preparatorios son los que se llevan a cabo tanto por la oficina técnica como por la oficina de asesoría legal, ¿no? En esos actos preparatorios no se puede haber dado la concertación, como bien señala el señor fiscal. Esos actos preparatorios son las diferentes acciones administrativas que toma la entidad para que se lleve a cabo una concertación. Sin embargo, el Ministerio Público quiere tomar el informe legal, una opinión que no es vinculante, que emitió mi patrocinado como asesor legal externo como un indicio, ¿no? En ese sentido, no ha quedado demostrado de que ese informe haya permitido la concertación, como bien señaló el señor José Díaz y el contratista, quienes han solicitado la constitución de pago y quienes han confirmado que efectivamente sí se han concertado en la etapa ejecutoria de ese proceso de exoneración. ¿No? Si bien es cierto que en la parte de ejecución del servicio de mantenimiento del ya iniciado de Díaz ha reconocido, como ya vengo diciendo, que todas las partidas se han ejecutado, ¿no? Y eso ha sido obviamente ratificado por el empresario, en este caso el señor León Flores, ¿no? En ese sentido, el señor fiscal quiere hacer ver que el informe emitido por el señor Alex Bocanegra es el instrumento o el elemento vinculante para que más adelante el jefe de obras, el contratista, el alcalde sentenciado y los demás órganos involucrados en la concertación haya valido para que la concertación del mencionado mantenimiento, hecho que no ha sido aprobado. Totalmente no había un total desconocimiento de cómo se lleva a cabo este proceso de exoneración. Y el magistrado, la funcionaria que me decía Bocanegra, no se encuentra dentro de esta doble clasificación funcional que tiene ese delito, ¿no? Porque si bien es cierto que ha sido contratado como un abogado de la municipalidad, ¿no? No se encuadra dentro de la primera clasificación funcional que tiene ese delito. En ese sentido, se trata de un funcionario servidor público y por otro es quien asignado por el contenido regular de su cargo o por un cargo especial a la potencia negociada. No ha aplicado tampoco al Ministerio Público que el señor Alex Bocanegra Menéndez haya constituido
o haya sido miembro de un comité de selección. Mucho menos su informe ha sido dirigido para que se contrate a esta persona. Simplemente hay una opinión conforme a las normas que rigen este tipo de procesos. Me llama mucho la atención que en el primer plenario, en primera instancia, no haya estado, por ejemplo, ¿no? La señorita encargada de la contratación del Estado, ¿no? Que es la señorita de logística. Ni tampoco hay estado otras personas que hayan hecho, por ejemplo, ¿no? Un estudio de mercado, ¿no? O hayan hecho un estudio de posibilidades de proceso de mercado. Ahora, el Ministerio Público refiere que esta actividad o este mantenimiento estuvieron dentro del plan anual de contrataciones. Sí, si no es cierto, estuvo dentro del plan anual de contrataciones. Solo que en la misma acta de sesión del Consejo del 1 de noviembre de 2010, este servicio de mantenimiento ya se modificó. Se autorizó la modificación del plan anual de contrataciones por la emergencia que en ese momento se estaba viviendo en este sector de la población. Pues, como bien saben, por esta época existen lluvias y otras cosas más que permiten que el puente se deteriore más. Por eso es que se dio este proceso de exoneración. Finalmente, señor magistrado, se informa de conclusiones. El informe patrocinado no es un medio final para la combinación del delito o no forma parte de delitos crímenes. En la ley de declaraciones se señala cuál es el procedimiento en el proceso de exoneración. Primero es el requerimiento de informe de defensa civil, segundo es el informe legal, tercero la aprobación del procedimiento de exoneración por el Consejo Municipal, cuatro viene a ser la contratación en el cual fue realizado por la unidad de logística, y cinco es la ejecución del servicio de mantenimiento. En esta ejecución del mantenimiento es en donde se da la concertación, entre como bien ellos han ratificado, sí se han concertado efectivamente entre el señor Pera Díaz, que fue el jefe de obra, que en su momento, como él bien ha mencionado, no ha supervisado ni ha verificado que todas las partidas se hayan ejecutado. Por lo que mi patrocinador solo ha interpretado la norma en su máxima experiencia y ha brindado su opinión laboralmente determinante y vinculante. Y nada tiene que ver con alguna constatación autorizada ni con demás sentenciado. La ejecución del servicio de mantenimiento ha servido para configurar el delito conforme lo declarado sentenciado y ido. Por estas razones y bueno, por las interpretaciones que debe tener las normas de contrataciones, solicito pues que la apelación en contra de la resolución número 6 que contiene la sentencia se estime y se confirme y en extremo que absuelve el patrocinado del presente. ¿Le parece que esa de captura de uno solo usted absuelve, después de la clausura de uno solo usted absuelve o uno solo? Bueno, en todo caso, como una cuestión tendría que resolver el tema porque el procurador se encuentra acá y los dos extremos que están apelando son de la reparación civil. De extraneos y de Televisa Díaz es la representación. Ahí está el procurador. Sí, procurador. Primeramente la apelación del sentenciado Tomás Macero Polo Ágape, después de la tortura con respecto a la apelación de León Flores y Vega Díaz, y va a cerrar el Ministerio Público y después con respecto a los recursos. En este plenario se va a demostrar que la sentencia dada contra mi patrocinado carece de sustento probatorio, una debida motivación y atenta contra los derechos constitucionales contra mi patrocinado. Como primer punto solicitamos la nulidad de la sentencia condenatoria que ha sido por el plazo de 4 años y 6 meses, asimismo una petición accesoria alternativa, la cual debe reducirse por no haberse valorado correctamente los medios probatorios en la cual en etapa de juicio han sido desarrollados. Tanto es así que no hay una correcta imputación legal del tipo penal, como consecuencia se ha expedido una sentencia condenatoria, no teniendo en cuenta y no rompiendo el principio de presunción de inocencia que a mi patrocinado le asiste en este proceso, solamente basándose en situaciones no reales y teniendo solamente como participación su calidad de alcalde. Demostraremos en este plenario en la cual la sentencia carece de sustento y se solicita sea admitida nuestra apelación y sea declarada nula la sentencia
teniendo en cuenta lo que pasará a exponer en la etapa posterior. Ahora, por favor. Usted, doctora, primero. Se interpone recurso de apelación en el extremo de la reparación civil contra la sentencia número 16 de fecha 27 de octubre del año 2017, la misma que impone a mi patrocinado el pago de una reparación civil solidaria en la suma de 43.652.76 soles. Se solicita que se reforme dicha resolución en dicho extremo y se fije una reparación civil de acuerdo a los hechos probados en juicio, por los cuales se determinará que no hubo sobrevalorización en dicha solicitud. Ahora sí, abogado. Señor magistrado, el presente recurso se interpone en contra de la resolución número 26 que contiene la sentencia condenatoria respecto al extremo de la reparación civil citada solidariamente entre los sentenciados León Flores, Polo Agape y Bea Díaz, el cual asciende a la suma de 43.652 soles, el cual será pagado solidariamente, ¿no? A fin de que su honorable sala revise los actuados y reduzca el monto de la reparación civil, adecuándolo al monto de 4.000 soles, ¿no? Respecto del impugnante, ¿no? Conforme a los autos, a los documentos que ahora en el expediente. Hacemos acreditar de que en la sentencia condenatoria emitida sí están previamente acreditados tanto los hechos como la responsabilidad y con pruebas suficientes y además con una valoración adecuada por la que no existe ninguna falta de motivación. De igual forma ofrecemos probar el nexo funcional específico por la cual ha tenido participación el alcalde Tomás Marcelo Polo Agape. De igual forma probaremos que el exalcalde sí pues, definitivamente se ha concertado en el presente caso con sus coacusados. Además probaremos que esta presentación tuvo la finalidad de defraudar económicamente a la municipalidad de Buenavista. En ese sentido, consideramos que la apelación debe declararse infundada y confirmarse la sentencia condenatoria. Abogado de apelar en este caso, la mayoría estima de que dichas operaciones se desestima toda vez de que en esta audiencia vamos a determinar de que la sentencia emitida respecto al monto de la reparación civil en la suma de 43.652.76 soles ha sido debidamente sustentada y motivada, la cual se la daremos en este proceso. Gracias. Por lo que repetimos el ejemplo su alegato de clausura. 12 minutos en el Bueno, señor magistrado, teniendo en cuenta la sentencia emitida en contra de mi patrocinado, conforme a la imputación necesaria, fáctica formulada por el Ministerio Público en su disposición de acusación, le pone a la situación de mi patrocinado como alcalde el haberse coludido con los coimputados con la finalidad de obtener un beneficio particular de él y con terceros. En el año 2010, en la licitación de mantenimiento del puente de Guanchuy sobre el río Sechín, distrito de Buenavista Alta, Casma, exonerando dicho proceso de licitación por un acuerdo de consejo, en la cual no había sido ejecutado conforme a los requerimientos. Tengamos en cuenta de que la acusación del Ministerio Público es: se reunieron, se coludieron antes de, vamos a producir un estado de emergencia y vamos a cometer el delito para apropiarnos del dinero y van a hacer el servicio, el mantenimiento como quieran, sin respetar los términos de referencia de contratación. Vamos a modificar. Señor magistrados, en esta situación, si bien es cierto, estaba en el PAC, en el Plan Anual de Contrataciones, eso no especifica de que en tal periodo puede realizarse tal servicio. Tengamos en cuenta de que efectivamente estaba en el PAC, pero el PAC también es modificable. Se puede modificar durante todo en sesión de consejo. En el juicio, en primera instancia, se pudo establecer de que dos de los regidores eran de la zona y le surgía esa situación. Ese puente, pasaban camiones con mucha cantidad de mineral que extraían
y era de troncos, y era de muchos años y podía ver. Teniendo en cuenta que en enero y febrero se conoce que hay lluvias, como hoy en día, este año, gracias a Dios no se produjo lluvias, pero el Estado peruano igual tomó las provisiones para que pueda ser. Nosotros no podemos ver el futuro, pero tomaron las provisiones. Entonces, se pudo realizar toda esa situación y el alcalde tuvo la participación. ¿En qué manera? De la manera de que pudo firmar el contrato. Ni siquiera llevó a cabo la sesión de consejo. No la llevó. La llevó su teniente alcalde y en el acta que cobren autos. Nos dicen el Ministerio Público que todos los documentos han sido dirigidos al alcalde. Cuando yo presento un requerimiento de información por la ley de transparencia, voy dirigido al alcalde. Cuando yo solicito un acta de nacimiento, lo dirijo al alcalde. Todo el procedimiento. El alcalde, tengan en cuenta, no es un ingeniero, es una persona del campo, de la zona, no es especialista, para eso está su gerente. Y la persona que le otorgó la buena pro para que haga el mantenimiento, el área de logística de abastecimiento. Ni siquiera en el juicio ha sido citada, para que pueda haber determinado quién lo obligó, quién lo coaccionó, qué condiciones reunía esta empresa, este Extraneus, para que puedan darle el mantenimiento del lugar. Ninguno. Ni siquiera fueron llamados los que acordaron en sesión del Consejo dar la determinación. Entonces, señores magistrados, el AJU, al emitir su primera sentencia, la sentencia en primera instancia, solamente se ha basado en referir los hechos, las actas que están, conforme se ha desarrollado. Pero comete gruesos errores al momento de emitir su sentencia, que son objeto de nulidad, de acuerdo al recurso de nulidad 1310-2017 de Lima, en la cual dice la infracción al debido proceso. Acá hay infracción al debido proceso. Cabe precisar que para realizar la variación de tipificación en la sentencia se debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma. ¿Cuál es? El Ministerio Público, en la acusación fiscal en el punto 8, la fijó en el artículo 384 bajo la vigencia de la ley 26713, vigente en ese momento, ¿no? Indica, vamos a basarnos a la pena de 3 a 15 años. Sin embargo, el AJU en el punto 25 en su sentencia, que es materia de impugnación, la subsume, la parte típica, y retrotrae benignamente y aplica el artículo 384, primer párrafo, por ser más favorable al rey, en la cual la pena es de 3 a 6 años. Y el juez, cuando aplica el juicio de tipicidad en la sentencia de conclusión anticipada, recordemos que hay dos sentencias, el empresario con el gerente se acogen a la conclusión, realizada el 27 de junio de 2017, realiza teniendo en cuenta el artículo 384, segundo párrafo. Es un mismo hecho, es un mismo proceso, y groseramente comete este error el señor magistrado al emitir la conclusión y al emitir esta situación. El magistrado ha emitido dos juicios de tipicidad sobre un mismo hecho fáctico, apartándose de la tipificación formulada por el Ministerio Público, sin que exista nuevo elemento que haga varias este tipo de calificación, transgrediendo el debido proceso, haberme efectuado una correcta calificación, como ya le expresé, artículo 384, segundo párrafo, artículo 384, primer párrafo. La misma que no es posible de ser subsanado con validado, pues en un mismo juicio tenemos 3 calificaciones jurídicas distintas, una formulada por el Ministerio Público y 2 por el magistrado. Por otro lado, a su vez, está afectando el principio de legalidad, pues ha utilizado parámetros que no corresponden, de acuerdo al punto 25 de la sentencia, donde cita fijo 3 años y 3 a 6 años de pena privativa de libertad, no coincide por lo anotado en la sentencia del magistrado que está siendo cuestionado, teniendo en cuenta en el ítem II que dice
que prescribe: para determinar la pena debe tomarse en cuenta el tercio intermedio. Cuando sentencia en la conclusión anticipada al extraneos y al entraneos, el empresario y el gerente, no cita como ningún agravante. No cita ningún agravante, más bien atenuante, que dice que no tiene antecedentes, no quiere resarcir el daño. Pero cuando lo condena a mi patrocinado, dice que sí, es funcionario público. Y hacemos la comparación, pues. El gerente de obras, no es funcionario público. Hace una valoración distinta en un mismo hecho, en un mismo caso. Otro hecho anecdótico es, señor magistrado, no sé si recuerdan, las posiciones que el doctor Effer continuó el proceso, se fue de vacaciones, vino el doctor Aguilar y quebró el juicio y lo programó nuevamente. Entonces, ante esta situación, se ha perjudicado, de acuerdo al artículo 360 del Código Procesal Penal, la continuidad, suspensión e interrupción del juicio. La continuidad y la suspensión, bien claro lo habla, por razones de enfermedad, fuerza mayor, plazo fortuito. Y las vacaciones, de acuerdo a la motivación que hizo el doctor Daniel Aguilar, no eran justificación para que se pueda suspender. Por eso hubo un problema, el doctor Aguilar lo quebró, luego vino el doctor Effer, lo declaró nulo y continuó el juicio. Son anomalías que de repente no han sido valoradas y tomadas en cuenta por el magistrado. Por otro lado, señor magistrado, de acuerdo a la sentencia que establece el juez de primera instancia, indica que está probado que es alcalde. Es cierto, está probado que es alcalde. Pero con respecto a la existencia del estado de emergencia, existe el área de defensa civil de la zona, que indica que sí, el área de gerencia, que indica los especialistas, los ingenieros, que sí, y el área de asesoría legal, que indica que sí. Y no están inmersos en este proceso, porque tuvieron que haber aceptado el asesor legal, el área logística, los regidores, sus funciones han sido para que se lleve a cabo este proceso. Entonces estuvieron inmersos en este proceso y tenían que tener responsabilidad, la cual no es posible. Tengan en cuenta, cuando durante el juicio se tuvo en cuenta que efectivamente el sentenciado Nectalín y Alex indicaron que había todo el informe en su declaración está, hubo toda la documentación para que pueda pasarse a emergencia. Y el magistrado, cuando absuelve al acusado Alex Bocanegra, que es el asesor legal, indica sus funciones, que lo absuelve porque emite función, solamente emitió el informe. Recordemos que el alcalde solamente suscribió el contrato y es el titular del pliego, pero como titular del pliego delega y hay funciones específicas en sus funcionarios. Concluyo, señor magistrado, teniendo en cuenta de que mi patrocinado es una persona de campo, no tiene antecedentes y no ha tenido ninguna vinculación en el proceso de corrupción en la cual ha sido sentenciado. Por lo tanto, solicito sea declarada, admitida mi apelación y sea declarada nulo la sentencia de primera instancia. Mas no reconocía que haya existido una sobrevalorización en ejecución del servicio en materia de juicio, por lo que luego de llegar a un acuerdo con el representante del Ministerio Público, así como con el actor civil, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, fue que decidió acogerse a la conclusión anticipada del proceso. Por lo que el APO determinó aprobar el acuerdo arribado con el representante del Ministerio Público con respecto a la pena privativa de libertad y la pena accesoria de inhabilitación. Sin embargo, desaprobó el referido acuerdo con respecto al monto de la reparación civil por considerarlo diminuto, por lo que procedió a sentenciar a mi patrocinado dejando pendiente su pronunciamiento en el extremo de la reparación civil hasta que culmine el plenario y sea allí donde se llegue a dilucidar si efectivamente se realizó o no una sobrevalorización en dicho servicio. Ahora bien, del desarrollo de los debates orales, donde han concurrido los diferentes testigos, así como el ingeniero civil, ello tan solo ha servido para llegar a determinar que ha existido colusión para la ejecución de dicho servicio,
mas no para determinar que existió una sobrevalorización. De otro lado, el APO no consideraba que el patrocinado se acogió a la conclusión anticipada del proceso, por lo que es pasible del beneficio premial de la reducción de un séptimo, no tan solo en la pena privativa de libertad, sino también con respecto a la reparación civil, hecho manifestado por el APO al inicio del juicio oral. Sin embargo, lejos de haberse visto beneficiado y patrocinado con dicha reducción proporcional, se le ha impuesto un pago solidario, por lo que solicito se reforme la sentencia apelada en el extremo de la reparación civil, debiéndose fijar un monto prudencial en la suma de 5.000 nuevos soles. Los antecedentes penales, los cuales no son elementos de comisión, que acreditan la defraudación a la entidad en el monto que ellos argumentan. Pese a haber reconocido y patrocinado a José Vega Díaz como el contratista, haberse podido evitar la ejecución de ese servicio, para favorecerlo en la ejecución y la no ejecución de las partidas que al final ellos han confirmado y han ratificado, ¿no? Por lo tanto, el representante del Ministerio Público, como la PCI, en este caso por Procuraduría Pública, no han determinado de manera fehaciente cuándo es el monto de la defraudación, toda vez que el informe pericial no apunta estudios de mercado, por ejemplo, que demuestren la variación de costos tanto de los bienes como del servicio empleado en el mantenimiento de la actividad denominada nuestra de consumo. Es preciso señalar que la determinación de la reparación civil se realiza conforme a lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, que establece que la reparación comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y dos, la indemnización de daños y perjuicios. Como ellos afirman que al margen del contenido penal de la sentencia impuesta, para que además proceda a imponer el pago de la reparación civil es condición necesaria acreditar la producción de daño a cargo del autor del hecho, pues sucede que existen delitos que no ocasionan daño alguno, como los delitos de actividad o de resultado como un delito. En los plenarios presentes, tanto la Procuraduría Pública como el Ministerio Público solo han presentado pericias técnicas, mas no han presentado sobrevalorización o documentos que confirmen que ha existido un desmedro o una defraudación total de la entidad. Por esa razón es que el APO solamente ha sentenciado respecto al extremo de la reparación civil, no en el fundamento 43, al señalar que se determina conjuntamente con la pena que comprende tanto la restitución del bien y la indemnización de los daños y perjuicios, ¿no? Señalando que es de acuerdo al principio de equidad. Sin embargo, no puede el APO haber señalado un principio de equidad sin antes tener a la vista por lo menos documentos o elementos que acrediten el daño moral, que como bien se sabe es algo que es muy difícil de probar. Es preciso determinar que es común que las denuncias por estos delitos, en el caso que el Estado se constituye como parte civil, se pide una cantidad de dinero por todo concepto. Pero lo que no se tiene que hacer es identificar cada uno de los daños, que no lo ha hecho el APO en ese sentido. Solicito que la apelación, el recurso sea admitido y en su comunidad sea declarado fundado y se reduzca el monto de la reparación civil a la suma de 4.000 soles. Señor fiscal, con respecto a la apelación de Polo Agape, efectivamente vamos a corroborar lo que ya está establecido en la sentencia a través de la actuación de los medios de prueba, con los cuales se encuentra debidamente acreditado tanto los hechos como la responsabilidad penal del alcalde. Bueno, en este acto hemos escuchado al asesor legal que decía que la situación de emergencia sí estaba patente y sí justificaba la declaratoria de emergencia. Esto no es así, toda vez porque si seguimos la línea de interpretación de la defensa, en todos los meses de diciembre tendríamos que ejecutar obras vía declaratoria de emergencia, cosa que no es así, porque la declaratoria de emergencia, conforme prevé la ley de contrataciones, no es porque vienen las lluvias o no es porque está previsto que permanentemente, de acuerdo a los fenómenos, en estas fechas existen esos fenómenos. Y precisamente para evitar este aprovechamiento de las declaratorias de emergencia, la ley de contrataciones ha previsto las circunstancias en las que se declara la emergencia. ¿Y por qué se evita esto? Porque cuando se declara la emergencia, genera la adquisición o la contratación directa, sin ningún proceso. Y precisamente por esa razón la norma se adelanta y señala esas circunstancias. Y esa declaratoria de emergencia señala pues que tiene que ser por efectos de acontecimientos catastróficos. Y si revisamos cualquier texto que analiza este artículo, vamos a encontrar
que son similares a un hecho catastrófico, actos como terremotos, inundaciones, huaicos, braveza de mar, maremotos, derrumbes, etc. Nada, ninguno de estos fenómenos se había producido en ese año, en absoluto. Y además, desde inicio de año, ese puente se encontraba inservible. Y además, como ya he señalado en el proyecto, en el plan anual de contratación, ya estaba prevista su ejecución. ¿Es cierto que se pueda modificar el plan anual de contratación? Sí. ¿Se modificó? No. Se esperó que esté a puertas de cumplir su función. Faltaba 30 días para que se vaya la gestión y como había fondos, bueno, había que gastar. ¿Y cómo hacerle que se gaste tan rápido los fondos que queden en la administración pública? Precisamente se iluminaron la mente y dijeron: declaremos emergencia y vayamos a una contratación sin ningún proceso y contratemos directamente a este empresario, quien se benefició con este proceso exonerado del proceso de selección. De igual forma, cuestiona su responsabilidad argumentando que no cumpliría también con el nexo funcional específico. Nuevamente, tenemos que acudir a la ley de contrataciones del Estado y en el artículo 21 señala que las contrataciones derivadas de la exoneración de procesos de selección tienen que ser previa aprobación mediante resolución del titular de la entidad. O sea, que da un nexo funcional específico, no es genérico. De igual forma, de forma congruente, el artículo 135 en el párrafo cuarto de la ley, esta vez del reglamento de la ley de contrataciones, señala taxativamente que el cumplimiento de los requisitos previstos en las exoneraciones son de responsabilidad del titular de la entidad. O sea, todas esas comunicaciones, todos esos informes fueron donde el alcalde, no porque era parte de sus funciones, sino porque además tenía que fiscalizar esta declaratoria de emergencia, porque era su responsabilidad. Y precisamente, normativamente, aquí encontramos el nexo funcional específico. Como reitero, una cosa son los procesos ordinarios en el que podemos discutir que su responsabilidad o el nexo funcional es genérico, pero en este caso es específico. Y es en esa condición que se le procesó y se le encontró la responsabilidad para sentenciarlo con la condena que se encuentra ahí recurrida. Bueno, de igual forma tenemos el extremo respecto a la determinación de la pena. En este aspecto nos dicen que se habría afectado el principio de legalidad. Bueno, entendemos que eso no es así, toda vez de que la Fiscalía en efecto imputó el delito en el artículo 384, primer párrafo. Perdón, en el artículo 384, conforme a la legislación vigente a la fecha de los hechos, que era la ley 26713. Sin embargo, cuestiona en la resolución de la conclusión anticipada, el juez habría emitido esa resolución bajo esta normativa y en el presente, respecto a su patrocinado, se habría acudido a la legislación 29758. Bueno, tenemos que recordar que dentro del derecho penal, del procesal penal, existe la desvinculación y está previsto normativamente. Y esa normatividad ha sido aplicada precisamente en retroactividad benigna. No se le ha afectado en absoluto ningún derecho, por el contrario, se le benefició en absoluto, porque la imputación que se hacía a la Fiscalía era solicitar una pena de 7 años dentro del tercio intermedio. El juez benignamente se desvincula y en aplicación de la retroactividad benigna le aplica el primer párrafo
de la colusión, o sea, le aplica la colusión simple. Y acá la defensa contradictoriamente lo dice, oye, le han aplicado a mi patrocinado el segundo párrafo. O sea, ¿qué quería? Que le sentencien a 7 años. Yo creo que no es coherente con la defensa, que por el afán de querer declarar la nulidad de como del lugar, porque este señor se encuentra no habido y con la necesidad de ejercer la función de alcalde, quiere la nulidad, cuando la sentencia se encuentra debidamente acreditada conforme se tiene en la sentencia. En ese sentido, la sentencia que se le impuso de 4 años, 6 meses, se encuentra precisamente dentro del tercio intermedio de la colusión simple. O sea, no obstante que la pericia había determinado con contundencia de que hay una sobrevaloración de 38.652, el juez, al considerar precisamente, al valorar las consideraciones que acaba de señalar, que es un alcalde de distrito, es un alcalde que podría desconocer muchas circunstancias, es que le aplica pues la retroactividad benigna y le impone esa pena de 4 años y 6 meses. Por otro lado, cuestiona el espacio punitivo. En ese aspecto, si revisamos la sentencia, en el considerando 25, el juez describe el tipo penal y establece la pena del primer tramo de la colusión simple de 3 a 6 años. Seguramente si revisamos los contenidos de los artículos siguientes, las cláusulas siguientes, existe algún error involuntario, la consignación, pero cuando determina el tipo penal y la sanción, establece entre 3 a 6 años. En ese sentido, pretende señalarnos que también habría en este caso una afectación a su derecho, porque se había establecido una pena mayor al establecerse que la pena sería de 2 a 8 años. Eso entendemos que en todo caso podría haber sido un error involuntario, porque como reitero, el considerando 25 señala que la pena con precisión señala que sería de 3 a 6 años. Así que si determinamos la determinación de acuerdo a la ley 30.076, la pena por tercios, si se hace un análisis, se señaló que le correspondería el tercio intermedio, toda vez de que el primer tercio correspondería de 3 a 4 años, el segundo tercio de 4 a 5 y el tercero de 5 a 6. ¿Cuánto es la pena que se le impuso al señor alcalde? La pena de 4 a 6 meses. ¿En qué tercio se encuentra? En el tercio intermedio, que era de 4 a 5 años. ¿Dónde está la afectación? Si es una pena en absoluto benigna. De igual forma, actuó en las vacaciones. En ese aspecto, a quien se le aperturó el proceso por quebrar el proceso no fue al doctor que estaba a cargo del juicio. A quien se le aperturó el proceso fue al juez que quebró el proceso. Y conforme tenemos el reporte de la ODECMA, se tiene que, en efecto, se le apertura el proceso al doctor David Arturo Aguilar Ponce por haber quebrado el proceso. Claro que finalmente no fue sancionado, pero sin embargo fue él quien ha sido procesado por esta declaratoria o por haber quebrado el juicio. Dejamos constancia que a raíz de que se haya frustrado la audiencia anterior por la inhibición del doctor Maya, se ha solicitado a la ODECMA el reporte de este caso, y dejo constancia que la ODECMA nos ha informado con el oficio administrativo 0196 del 2018, este extremo, y en el que además de solicitar el estado de ese proceso, hemos solicitado la situación del doctor Efer Onan Díaz
enviar para determinar si como consecuencia de este proceso había sido sujeto a algún proceso. Y tenemos que en el informe nos señala que no ha sido objeto de ningún tipo de proceso. Entonces no ha habido ninguna cuestión respecto a su actuación en este proceso. Y además tenemos que, si revisamos la secuela del proceso, en ningún momento la defensa ha cuestionado la etapa o este supuesto hecho del quebrantamiento. Por el contrario, en su momento ha sido reconocido que el juez haya dejado sus vacaciones y haya continuado el proceso. Y no podemos pretender que ahora, por una cuestión formal, se pretenda declarar la nulidad bajo supuesta afectación del proceso, toda vez de que en ningún momento se ha afectado y como acabamos de escuchar, no ha señalado ningún agravio. O sea, no hay ninguna diligencia, ninguna actuación que haya podido frustrarse como consecuencia de ese supuesto evento. Bueno, esos son los aspectos que ha cuestionado la defensa y por los cuales consideramos que se encuentra debidamente acreditado, y la sanción es pues no menos más que benigna que se ha efectuado al señor alcalde. Y quiero dejar con más constancia que las personas que han sido involucradas en este proceso son precisamente las que determina la ley y han sido procesados la parte usuaria o el administrador, el jefe de obras, el asesor legal, además de extraneos. De estos, el jefe de obras, José Neftalí Vega Díaz, ha reconocido que ha habido pues concertación y por eso se somete a la conclusión anticipada y ya se encuentra sentenciado. De igual forma, el extraneo, Juan Raúl León Flores, también reconoce los hechos y se somete a la conclusión anticipada. Entonces estamos frente a un hecho en el que ya dos actores de este hecho han reconocido que los hechos han ocurrido bajo el contexto de una concertación. Consiguientemente, entendemos que la sentencia se encuentra blindada, se encuentra debidamente motivada y existen las pruebas suficientes que han determinado su responsabilidad, por el cual la Fiscalía considera que debe declararse infundada la apelación y debe confirmarse la sentencia condenatoria. Gracias. Escuchar en este plenario la defensa tanto del señor Juan Raúl León Flores y el señor José Neftalí Vega Díaz. Estos manifiestan en concreto de que el mundo de la reparación civil sería excesivo, que no se había determinado la sentencia, pues de que qué tipo de daño se habría generado al Estado. No, toda vez que al imponerse la suma de 43.652.36 soles se le generaría un perjuicio a ellos económicamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la Procuraduría en un primer momento, al inicio del juicio oral, de etapa intermedia, propiamente dicha, la pretensión civil exactamente era en dos términos, partiendo del daño patrimonial, que es el daño emergente, toda vez que los elementos de convicción que en aquel momento pasaron a ser ya medio de prueba, se había determinado una sobrevaloración en la suma de 38.652.36 soles. Y respecto al tema del daño patrimonial, respecto al daño moral, esto es la imagen del Estado, solicitábamos la suma de 12 millones de soles. Sin embargo, conforme podemos apreciar la sentencia, esta ha indicado de que en el plenario se puede demostrar pues, un perjuicio al Estado, toda vez que la obra, el mantenimiento del puente Huanchuy, se habría dado una sobrevaloración del monto indicado de la suma de 38.652.76 soles. Y por concepto de reparación civil, la suma de 5.000 nuevos soles. Si tenemos en consideración nuestra norma sustantiva que establece pues, el monto de reparación civil, corresponde, bueno, en este caso, a resarcir el daño generado, o en todo caso devolver, digamos, el objeto que haya sido sustraído, de ser el caso, o del tipo de, digamos, de delito que se puede cometer, ¿no? O en todo caso, una indemnización respecto al hecho suscitado. En este hecho concreto, entendemos de que existe un informe pericial del perito criminal, entonces de la Fiscalía, que demostró que existía una sobrevaloración del monto de 38.652.36 soles. Además de ello, se ha podido determinar en el plenario de que existían, por ejemplo, informes de
documentaria sobre que se había, digamos, presupuestado en un primer momento que dicho mantenimiento costaba la suma de 27.000 soles. Posteriormente se pudo encontrar otro informe nuevamente emitido por el señor José Nectarí Vega Díaz que dicho mantenimiento costaría por una suma de 77.000 soles, ¿no? Por lo que al hacer el informe correspondiente se ha verificado, pues, ¿no?, que estos hechos habrían generado este perjuicio al Estado, por lo que los fundamentos expuestos por los apelantes carecen de fundamento y solicitamos se dejar infundada en su argumento. Gracias. Más colorante y Raúl León Flores, señor Nectarí Vega Díaz, incluye de que están pronunciando a ejercer su derecho a la defensa material, esta es la última palabra en el juicio. Vamos a concluir el debate y la sentencia de la presente causa se llevará a cabo el día 3 de abril del año 2018, ahora 4 de la tarde con 30 minutos. Hemos considerado con la paciente suscrito debido a que los considerados colegiados están cumpliendo la obligación de ejecución. Asimismo, control el código procesal penal se llevará adelante con quienes concurran. No hay ninguna observación formal, sino las 4 con 54 que tenemos cumplida la audiencia y se autoriza el cierre de audio.